más contundencia. Lanzamiento de esquina hacia el punto de penalti. Allí ha tocado Abelardo. Milla en el rechace. Vuelve a tocar Milla. Farinós. Puede jugar con Mendieta. Ha recuperado Reitziger. Hacia Figo. Tapado por Carboni. Juega de la Peña. Se incorpora Sergi. Hacia él va la pelota. Tiene terreno por delante. Puede haber peligro. Sergi cuelga, llega Anderson, llega Luis Enrique, gol. Acaba de marcar un golazo Luis Enrique. Cómo se ha incorporado Luis Enrique. El pichichi del campeonato, qué bien lo ha hecho también Sergi. Y acaba de abrir el marcador Luis Enrique Martínez García. Sí, la jugada en su elaboración ha sido preciosa. Ha arrancado de un pase magistral al espacio libre de Iván de la Peña hacia Sergi, que ha roto muy bien en velocidad desde su propia área, y el centro milimétrico y con gran potencia a la cabeza del jugador, del atacante catalán, ha sido mortífero. Luis Enrique, una vez más, entrando por sorpresa, ha puesto la diferencia en este partido. Qué llegada, qué remate de Luis Enrique, 14 goles. Para tapar el murmullo y la duda de la afición. Claro, es que el fútbol que está mostrando el Barcelona hasta este momento no ha sido un fútbol fluido, sino un fútbol y perderlo. Sí, lo que sé es que los desmarques de Sergi y de Figo no han sido los desmarques más correctos. Han ido los dos hacia la misma dirección y ha obligado a que Rivaldo hiciera el regate por dentro. Ahora de área a área juega Figo. Le ha quitado la pelota Jukic y luego Figo le ha hecho falta, con lo que no está de acuerdo el público. Claudio López ha entregado directamente la pelota a Figo, hay peligro de gol, allá llega Rivaldo, acaba de marcar el segundo gol, el 11º en su cuenta particular, y el ritual de Rivaldo, se quita la camiseta y al público. Qué regalo. Acaba de marcar Rivaldo en el minuto 4 de la segunda parte. Y ahí está, echando a suertes la camiseta de Rivaldo, que lo festeja con Figo. Claro, ¿qué hace un entrenador, Víctor Fernández, cuando dispones el partido, te vas hacia arriba, le creas problemas al Barcelona? Mira, con un gol así, claro. Cuando hablamos de términos de eficacia, yo siempre digo lo mismo. La diferencia en la eficacia la marcan los mejores jugadores, los jugadores más técnicos, los jugadores más mediocampistas. Valencia ha hecho una muy buena primera parte y ha salido con decisión, en efecto, en esta segunda parte. Juega de la Peña, gana 2-0 el Barcelona en el minuto 7,5 de la segunda parte en el Nou Camp. De la Peña Luis Enrique, de la Peña Sergi. Anderson va a llegar, gol en propia meta de Fernando Cáceres. Qué mala suerte. Fernando Gabriel Cáceres ha batido en propia portería a Andoni Zubizarreta, que se ha ido a animar a su compañero. El tercer gol del máximo goleador del campeonato. Digo, el Barcelona, que llevaba 43 goles, igualado con el Atlético de Madrid. Ahora el Barça tiene ya 46. Injusto, sí, La finalización ha sido un golpe de desgracia por parte de Fernando Cáceres en propia puerta, pero sin embargo la construcción de la jugada por parte del FC Barcelona una vez más ha sido muy brillante. Con terreno por delante, 9 disparos a puerta el Barcelona, por 11 el Valencia. Mayor eficacia por lo tanto en el Barça. Juega el Piojo López, ahí está la posibilidad, la oportunidad del gol, ahí está, acaba de marcar el Valencia, ha sido Morilli, el hombre que ha entrado hace poco en el terreno de juego. En el minuto 24 el Valencia reduce diferencias. La verdad es que el Valencia merece otro marcador aquí en el Nou Camp. Por el juego desplegado por ambos equipos,
El Piojo López, penetra bien Morilli y ahora sí que no ha parado ni el poste ni Rudes. No. Barcelona 3, Valencia 1. Estábamos viendo la jugada repetida y el jugador del Valencia sale perfectamente de posición legal cuando marca el gol. Ha entrado llorando la pelota porque íbamos acompañando la pelota con la mirada. Lo mismo que el portero holandés del Barça. Reduce. Atención a la penetración ahora de Juanfran. El envío pasado. Acaba de marcar el Valencia. Claudio Piojo López hace el segundo gol del Valencia. Y le pone toda la psicosis al Barça. Ahí está Ranieri. Y este marcador se va pareciendo ya algo más justo de lo que había transcurrido a lo largo del partido. Ha marcado el Piojo López y estaba reclamándose desde el Barcelona posible fuera de juego. No, que sale perfectamente de atrás y ya después en la última jugada es un balón que va detrás hacia adelante y no puede nunca haber fuera de juego. Bueno, pues 3-2 gana el Fútbol Club Barcelona. Víctor Fernández. Bueno, una vez más nos estamos dando cuenta que... En el lanzamiento de esquina. Zubizarreta también fuera del área. Farinosa del punto de penalti. El rechace le llega a Claudio López. El disparo acaba de empatar el Piojo López. Acaba de empatar el partido. El Valencia ha marcado Claudio Piojo López. En el 43,5. En el rechace del saque de esquina. Lo ha buscado tanto que ha empatado el Valencia. Lo que es el fútbol. Se marcha la afición del Nou Camp. Se marcha el público del Nou Camp y silba la afición blaugrana. Ahí está Claudio López. El disparo. Sergi no puede evitar finalmente el gol del Valencia que empata el partido. Pañuelos en la grada. En el 43,5, Claudio López ha hecho el empate a 3. Todavía puede pasar de todo. Juega Morilli. La pelota para Claudio Ortega. Atención que hay peligro. Llega Reisiger. Dispara Ortega. Gol, gol, gol. Acaba de marcar el Valencia. Se quita la camiseta. Claudio Ariel Ortega. El burrito hace el 3-4. Tenía que pasar la debacle y acaba de ocurrir un milagro. Impresionante. Ariel el burrito Ortega destroza el partido en el Nou Camp. A punto del 45. Barcelona 3, Valencia 4. Qué aparición de Ortega. Cómo ha definido, como lo es, ¿no? Un gran jugador. La verdad es que ha hecho muchísimo daño la presencia de Ariel Ortega, ya no por el gol, sino por las veces que se ha mostrado y por la inquietud que ha provocado siempre en la defensa de Barcelona. Pero sobre todo la fortaleza anímica que ha mostrado el Valencia una vez que alcanzó ese primer gol que dio alas y que debilitó muchísimo en Barcelona. Un Barcelona que, como dije, creo que el aspecto anímico está muy tocado. Se marcha Ortega. Pepe Gutiérrez se ha marchado, Ariel Ortega.